La alocución pronunciada por el presidente libanés, el general Michel Aoun, en la sede de la Liga de Estados Árabes, es considerada la primera en ser pronunciada ante el Consejo de la Liga por un presidente libanés fuera del marco de un encuentro cumbre. Fue un recibimiento especial, el de Egipto, hacia un presidente que obtuvo el consenso de los libaneses, según se deduce de la palabra de Ahmad Abu al-Ghaid, el secretario general de la Liga. Y en su respuesta, el huésped pidió redireccionar la brújula hacia el Quds, que habita en la conciencia de los árabes, y hacia los esquemas del proyecto sionista. Cuando aún habló, hizo múltiples señalamientos, todos bajo un solo encabezado: la solidaridad árabe. Cuando habló del peligro de los crímenes terroristas que amenazan al Líbano y a Egipto, países que se enorgullecen de su pluralidad religiosa, planteó la solución a través de la solidaridad total. Esta es la solución, según su criterio, para enfrentar la Tercera Guerra Mundial que vivimos en la actualidad. Pero el presidente libanés va más allá de eso en cuanto a contar con el papel de Egipto. Aún se refiere a Egipto como la moderación, la apertura, el respaldo y el escudo protector, y le pide asumir dos iniciativas. La primera es la de colocar una estrategia común para combatir el terrorismo en el marco de un plan de salvación árabe y esforzarse por hallar las soluciones políticas necesarias y apremiantes en la nación árabe, particularmente en Siria. Precisamente ahí se revela el enfoque egipcio-libanés en el trato con la crisis siria, un enfoque basado en impulsar la solución política, el combate contra el terrorismo y el respaldo al ejército del país. En este contexto, las palabras de Aoun se refieren a la fuerza central del ejército que, en caso de perderse, se desintegra la nación, para convertirse así en zonas de influencia de los militantes armados. Mientras que la segunda iniciativa que el presidente Aoun le pide al Cairo que asuma se refiere a la Liga de Estados Árabes, pidiéndole a los árabes en general y a Egipto en particular realizar un esfuerzo con el fin de relanzar la Liga para que despierte de su largo letargo, convirtiéndose nuevamente en lo que fue la Liga de todos los árabes. Ahí se hace presente rápidamente el reciente llamado del Parlamento egipcio para restaurar la membresía de Siria en la Liga. Quedaría pendiente el expediente de los desplazados, que es el tema principal de la visita del presidente a Jordania, el país anfitrión de la próxima cumbre árabe, y el cual sería un tema común de interés árabe. De todas las direcciones, el nuevo presidente de Estados Unidos recibe golpes. Donald Trump llegó a la Casa Blanca al impacto de las protestas, que fueron las más grandes en años, para luego iniciar su gestión con una batalla contra el Poder Judicial y contra la calle, relacionada con una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países. Una batalla de la que Trump no salió airoso, más bien al contrario, se colocó en una posición de enfrentamiento internamente con uno de los poderes más importantes, que es el Poder Judicial. Apenas empezaba a desvanecerse el alboroto causado por la orden ejecutiva de Trump y sus implicaciones, y estalla esta vez una nueva crisis que afectó en esta ocasión el círculo estrecho alrededor de él. El consejero de Seguridad Nacional del presidente, Michael Flynn, presentó su renuncia debido a contactos previos que tuvo con el embajador de Rusia en Washington. En su carta de renuncia, Michael Flynn admitió que de forma inadvertida dio información incompleta sobre estos contactos al vicepresidente Mike Pence y a otras personalidades. La renuncia de Flynn no pone fin a la crisis que había surgido de sus contactos. Las dudas comenzaron a surgir acerca de quién sabía de estos contactos. Adam Schiff, y un destacado demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, le exigió a la administración de Trump revelar si es que Flynn actuó por instrucciones del presidente o cualquier otro funcionario o por cuenta propia. Schiff reveló que estos contactos y otros se realizaron con el Kremlin durante la campaña de Trump, y las investigaciones que se realizan en el Comité de Inteligencia podrían revelar tal vez que estén involucradas otras personas del equipo de trabajo de Trump o personas cercanas a él.
Si esto sucede, una nueva bomba podría estallar en medio del círculo reducido del nuevo presidente de Estados Unidos, pero la probabilidad más grave y difícil para Trump es que la investigación lo alcance personalmente, más cuando las acusaciones sobre la intervención de Rusia en las elecciones estadounidenses no se han cerrado aún, y Trump entró en la Casa Blanca prometiendo mejores relaciones entre su país y Moscú. La reunión del comandante del ejército libio, Khalifa Haftar, con el jefe del Consejo Presidencial, Fayez al-Sarraj, en la capital egipcia del Cairo, se sustenta en tres pilares fundamentales: la formación de la Fuerza de la Guardia Nacional, modificar el acuerdo político y desarrollar una nueva hoja de ruta para una solución política en Libia. La iniciativa para una solución fue lanzada por el presidente del Gobierno de Reconciliación, Fayez al-Sarraj, y tiene como propósito convocar el apoyo de las fuerzas nacionalistas y las personalidades políticas libias, entre quienes se encuentran aquellos que se oponen al acuerdo de Skhirat. El reciente acercamiento entre al-Sarraj y Haftar no ha eliminado completamente las viejas disputas. Las discusiones entre bastidores hablan de los esfuerzos del jefe del Estado Mayor egipcio, Mahmoud Hijazi, para convencer a Fayez al-Sarraj que acepte a Khalifa Haftar y su rango militar, designándolo como jefe del Consejo Militar. Mientras que la propuesta de al-Sarraj era que el mariscal Khalifa Haftar asuma la jefatura de una junta militar que incluya a un número de oficiales de diferentes ciudades libias, mientras que él asume la jefatura de un gabinete ministerial reducido cuya función sería poner fin a la situación actual del país. La propuesta de al-Sarraj había sido aprobada por Italia y Rusia como preludio para solicitarle al Consejo de Seguridad levantar el embargo a la adquisición de armas que pesa sobre el ejército libio. El siguiente paso requerido a la junta militar, en caso de lograr el acuerdo, es liberar la capital libia de Trípoli de las diferentes brigadas armadas, en especial la nueva formación conocida como la Fuerza de Guardia Nacional, bajo el mando del jefe del gobierno de salvación, Khalifa al-Huel, cuyo propósito, según reveló el Consejo Presidencial, era crear un nuevo conflicto entre al-Sarraj y Haftar. Las consultas que tienen lugar en el Cairo parece que conducen a un resultado diferente esta vez, porque han sido el resultado de consultas regionales entre Argelia, Túnez, Egipto, y la mayor prueba de su importancia se percibe en la repentina incorporación del presidente del Consejo de Diputados de Tobruk, Aqila Saleh, el hombre que al parecer aspira a dejar su huella sobre un acuerdo que regirá la próxima fase en el país. Él había estado en contra del acuerdo de Al-Skhirat y rehusó a lo largo de un año otorgar el voto de confianza del Parlamento al gobierno emanado de la misma. Es una crisis de combustible sin precedentes en Siria. Una gran cantidad de vehículos públicos y privados esperan horas frente a las estaciones de servicio, a veces esperan por 4 horas en Damasco la llegada de la gasolina y algunas veces no obtienen nada, volviendo a intentar nuevamente al día siguiente. Me encontraba estacionado desde las 7 de la mañana y esperé hasta las 11, y cuando llegó mi turno ya la cantidad se había agotado. Esta crítica situación ha comenzado a mejorar gradualmente. 4 millones de litros de gasolina y otra cantidad igual de diésel han sido distribuidos en las diferentes provincias. Es un alivio producido por la llegada de un carguero de petróleo que transportaba 12.000 toneladas de combustible y que había anclado en las costas sirias. Existen contratos entre las empresas petroleras que suministran combustible a Siria con la Compañía Siria de Petróleo, además de otras empresas, pero estas compañías no han sido capaces de cumplir con estos suministros. Un plan fue elaborado para enfrentar la crisis, que incluye la coordinación con los proveedores con el fin de regular la llegada de los derivados del petróleo, conjuntamente con una resolución gubernamental para reducir en un 50% el consumo de combustible por parte del gobierno. Son planes diseñados con el fin de evitar que la crisis se vuelva a repetir. En general, hay una tendencia para garantizar los derivados del petróleo de cualquier manera, y dentro de un periodo muy corto de tiempo habrá transporte de petróleo, y habrá una cantidad de petróleo y mecanismos de acción que impedirán que se repita la crisis.
En realidad, los campos petroleros en Deir ez-Zor y en el campo de Homs han estado fuera del control del Estado desde hace años. Esto produjo una fuerte presión sobre el sector petrolero, una presión que fue agravada por las sanciones internacionales. «15 años después de la ocupación israelí del Golán sirio, intentó anexarlo e imponer la nacionalidad a sus habitantes sirios, pero fracasó. Los habitantes del Golán se enfrentaron a la decisión israelí con una huelga que se prolongó por 6 meses. No teníamos armas, éramos un grupo de 10.000 personas indefensas. Nos declaramos en huelga y nos enfrentamos. Nuestras costumbres y tradiciones no concuerdan con el ejército, la policía y las instituciones israelíes y sus intereses. Este logro, conseguido a través de la lucha, se ha convertido en un legado que la gente celebra cada año con una manifestación y un festival popular en el que se izan las banderas y los símbolos sirios. Israel explota las tierras del Golán ocupado por medio de la agricultura, la construcción de asentamientos, los ejercicios militares y la extracción del petróleo. Este asunto ha contribuido al aumento de la tenacidad de los 23.000 habitantes de sus 5 aldeas, en el rechazo a la ocupación y el anhelo a su derrota.